Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos es concedida por tu mano, de tener un lugar al cual podemos acudir para congregarnos, cantar salmos a tu nombre, abrir el corazón para que también nos formes, nos instruyas a través de tu buena palabra. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que con esfuerzo se encuentran en este lugar. Bendícelos, que puedan irse de este lugar, Señor, llenos de ti. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Una alegría poder saludarles en esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con el desarrollo de los temas que hemos venido abordando durante ya un par de meses y que todavía no se nos han agotado. Todavía tenemos varios de ellos pendientes que seguir desarrollando. Así que bienvenidos, hermanos, a nuestras lecciones de ética cristiana o teología moral. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 16, y vamos a leer un solo versículo, el versículo número 23. Proverbios 16, versículo 23. Nos dice la buena palabra del Señor. No sé si usted ya lo tiene. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Como es solamente un versículo, leámoslo una vez más. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Amén. Hermanos, utilizaremos más adelante este versículo, pero hoy lo usamos como un punto de partida para poder también mencionar el tema que vamos a desarrollar esta noche. El tema que nos corresponde es el tema de la prudencia. La prudencia es un valor ético que no solamente se requiere o que no solamente se enseña o se expone a nivel de iglesia, ya que existen también personas que, aunque no son creyentes, han llegado a desarrollar en alguna medida el valor de la prudencia. Entonces, esta noche yo quiero que usted pueda entenderlo, porque, como yo siempre he dicho, a veces es un tanto penoso que en el mundo de repente uno encuentre personas que tienen más prudencia que aquellos que estamos dentro de la iglesia del Señor. Durante muchos años han existido algunas frases que no son bíblicas realmente, pero que muchos creyentes las van repitiendo, y como yo siempre he dicho, algo que se repite y se repite, a la larga quien lo repite constantemente llega a creer que aquello es cierto, ¿verdad? Alguien dijo también por ahí que una mentira dicha durante muchas veces y mucho tiempo llega a sonar a verdad. Entonces muchos creyentes han desarrollado algunas frases que, como digo, las repiten, y entonces luego se llegan a dar por sentado, y el que la oyó de repente también la repite, y la repite delante de otros creyentes, y estos otros creyentes también la repiten, y así consecutivamente. Me refiero a esas frases como, por ejemplo, decir, bueno, es que somos perdonados, pero no somos perfectos. Otros dicen por ahí, acuérdese que en la viña del Señor hay de todo.
Otros dicen, es que somos cristianos, no somos perfectos. Entonces, esas frases lo que han hecho, como digo, es convertirse en un escudo y en un argumento para no tratar de mejorar nuestra vida cristiana. Y el creyente debe de mantener siempre presente en su vida que hemos sido llamados a una vida de crecimiento constante. El creyente no fue llamado para quedarse, bueno, traigo a su memoria una frase que usted recordará muy bien, que el apóstol Pablo señala al decir, bueno, dice Pablo, cuando yo era niño, dice Pablo, y él está evocando una etapa de la vida, dice, cuando yo era niño, dice, pensaba como niño. Y obviamente es algo que a nivel secular usted lo puede entender muy fácilmente, porque le voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué soñaba usted de ser cuando era pequeño? Yo le aseguro que aquí hay hermanos que decían, cuando yo sea grande voy a ser piloto, cuando yo sea grande voy a ser bombero, yo voy a ser astronauta. Y las hermanas decían, yo voy a ser enfermera, yo voy a ser... Entonces, cuando uno es pequeño, uno sueña y uno dice cosas así, ¿no? Pero ahora que usted es un adulto, obviamente usted ya no piensa como pensaba cuando era un niño. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el ser humano debe de estar en una constante mejoría en lo que refiere a su pensamiento, a su crecimiento emocional, espiritual, material. Es decir, que nosotros hemos sido creados por Dios también con esa virtud, la virtud de tratar de mejorar. Entonces, digo esto, hermanos, en el sentido de que este es un tema muy delicado para todos nosotros, porque tenemos lastimosamente infinidad de creyentes, y yo le puedo decir en cualquier iglesia, o sea, no le estoy hablando de esta iglesia, no le hablo de 2, 3 iglesias, le hablo de una gran generalidad de creyentes que no han alcanzado un nivel de prudencia, sino que, voy a poner un prefijo acá, y ellos lo que han tenido es una imprudencia, es decir, una falta de prudencia. Entonces es probable que nosotros repetimos esa palabra y nosotros decimos, qué imprudente, o hay que ser prudentes, pero es importante entonces también desarrollar el concepto para que nosotros podamos entonces entender, tener una claridad. Porque yo sé que usted no me dejará mentir, que hay palabras que nosotros las utilizamos, pero no sabemos explicar aquella palabra. Uno puede decir, o sea, sí yo sé qué es, entonces explíqueme. No, es que eso es lo que no puedo, pero sí sé qué es. Entonces lo importante es eso, que nosotros podamos ir desarrollando los conceptos, porque cuando se desarrolla un concepto es cuando nosotros alcanzamos la capacidad de tener plena comprensión y saber cómo aplicarlo. Entonces vamos a quedarnos de puertas adentro, dejando el mundo allá afuera y viniendo de puertas adentro y dándonos cuenta que el llamado, oiga bien lo que le voy a decir, el llamado que la Escritura me hace, atención a lo que estoy diciendo, el llamado que la Escritura a mí me hace es a ser un hombre prudente, a tener prudencia, a ser un creyente prudente. Este lunes pasado no pude hacerlo porque me encontraba afuera y ya no tuve realmente la ocasión, pero estoy tratando más bien de que quiero todos los lunes ir dejando un pequeño pensamiento basado en el libro de los Proverbios, y que de esa manera nosotros podamos despertar, diría yo, el buen hábito de leer el libro de los Proverbios de forma diaria. Cada uno de los proverbios y cada uno de sus versículos deben de ser vistos como gotas de sabiduría que el Señor nos da a través de la palabra, y que esas gotas van como regando una planta. Esa planta es su corazón y esa gota está cayendo en usted constantemente, está cayendo constantemente. Cada proverbio, cada versículo es una gota, y usted sabe lo que sucede con una plantita a la que se le pone agua. Por eso es que hay plantitas que nacen de forma silvestre y al caer una tormenta, sin que nadie haya tenido el cuidado de llegar a ponerle agua, pero si cayó el rocío, por ejemplo, la plantita comienza a tomar vida, porque eso es lo que hace el agua en la planta. De igual manera, el libro de los Proverbios es un libro que
va trayendo gotas de sabiduría en la vida suya, en la vida mía, y cada una de esas gotas nos va despertando a nosotros nuestra inteligencia espiritual de tal forma que nosotros podemos crecer en sabiduría. Entonces, como punto número uno y punto de partida esta noche, es de carácter obligatorio para todos nosotros como hijos de Dios crecer en sabiduría. Ninguno de nosotros puede seguir escondiéndose en esas frases, como digo, decir, bueno, así como soy, el Señor me ha amado. Otros dicen, bueno, si ya me conoce, pues o me acepta como soy o se puede retirar. Esas son en realidad frases que lo que hacen es como tratar solamente de esconder nuestra falta de voluntad y de entendimiento que debemos de cambiar. Le voy a poner un segundo ejemplo. Esto es muy parecido como cuando hay problemas en un matrimonio. Usted sabe que si en un matrimonio hay conflictos, los conflictos se deben de resolver. Y lo primero que se hace para resolver un conflicto en un matrimonio es aceptar que hay un conflicto. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Yo no sé si usted lo sabe, pero por ejemplo, existen los círculos de alcohólicos anónimos. No sé si algunos de ustedes tienen conocimiento de eso, ¿no? Pero cuando una persona es invitada a estos círculos, lo que le piden como primer paso es que se presente, y el que se presenta dice, bueno, yo me llamo fulano y soy alcohólico. Entonces todos le aplauden porque ha aceptado que es alcohólico. Porque normalmente usted sabe que el que es alcohólico siempre dice, vuelvo a esas frases, ¿no? Que como se repiten, la gente las toma como que son normales o como que es verdad, aunque sea falso. Normalmente el alcohólico dice, por ejemplo, no, yo en realidad no tengo problemas de alcoholismo. O sea, yo el día que yo quiera puedo dejar de tomar. Esa es una de las frases del alcohólico, ¿verdad? Otros dicen, no, dice, fíjese que sí, yo bebo, pero yo no le hago daño a nadie. Por ejemplo, yo no descuido a mi familia, yo no dejo de proveer económicamente en mi casa, pero sí, yo de vez en cuando. Entonces, siempre se está tratando de ocultar que hay una carencia, que hay un problema. Entonces, lo mismo sucede en los matrimonios. Cuando un matrimonio comienza a tener problemas, comienza a tener dificultades, normalmente a veces, por ejemplo, la esposa le dice al esposo, mira, aquí tenemos un problema, y el esposo viene y recurre a la cajita de las frases de la que le estoy hablando. Por ejemplo, decir, bueno, tú a saber qué es lo que quieres entonces, ¿verdad? Tú quizás hubieras querido un hombre que esto y lo otro, o hay hombres peores que yo, ¿verdad? Hay otros que... O sucede lo contrario, ¿verdad? Si es el hombre el que hace el reclamo, la mujer dice, bueno, pero hasta mucho aguanto yo también. Entonces nadie quiere aceptar, pararse en la realidad y decir, sí tenemos un problema y hay que hacer algo para mejorar este problema. Tenemos que atender este problema. Por eso es que usted verá que no todo mundo, por ejemplo, recurre a una herramienta que Dios nos ha dado en la iglesia que se llama consejería. A veces las personas se pueden estar ahogando en sus problemas y nadie recurre a una consejería. Y le voy a decir por qué. Porque a la gente le da pena. O sea, la gente dice, no, yo te imaginarás que vergüenza la que me daría a mí estar ahí delante del pastor y tener que aceptar. O sea, más si usted es servidor, si usted es líder, si es anfitrión. O sea, uno dice, no, que Dios guarde, que vergüenza, capaz me quitan el privilegio. Entonces, nadie quiere aceptar que existe esa dificultad. Entonces, lo mismo sucede con el tema que hoy nosotros estamos abordando. Es bastante extraño que un creyente diga, fíjese hermano que yo tengo un gran problema y mi problema es que soy imprudente. O sea, es raro el creyente que dice eso. Normalmente lo escondemos otra vez en las frasecitas y entonces algunos dicen, es que mire, yo las cosas así como las pienso, así las digo. O sea, yo no tengo filtros. Otros dicen, mire, yo soy así, ¿verdad? Yo, hermano, le digo sus verdades en la cara a cualquiera. Pero normalmente esas personas que dicen eso son aquellas personas que si se les dijeran sus verdades en la cara a ellos, no resistirían.
no soportarían. Entonces no es que usted sea así realmente. Usted, lo que sucede es que tiene un problema de imprudencia. Lo que usted realmente está sucediendo es que es imprudente. Es imprudente, y de acuerdo a la Escritura, voy a esto, de acuerdo a la Escritura, el Señor nos llama a nosotros a ser prudentes. Si usted hace un repaso en Escritura, usted se va a dar cuenta que el tema de la prudencia ahí está presente siempre. Es más, el mismo Señor Jesús, cuando Él va a hablar, a poner una parábola, por ejemplo, el Señor habla de las vírgenes que eran sensatas, que eran prudentes, y están las vírgenes que eran imprudentes. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia a mí me está transmitiendo con respecto al tema de la prudencia? Yo he leído apenas un versículo del libro de Proverbios y ya hemos encontrado el tema de la prudencia, y usted puede leer los 31 capítulos de Proverbios y usted va a encontrar que está diseminado por todo el libro el tema de la prudencia. Ahí está siempre hablando de la prudencia. Ya nosotros sabemos que no todos los proverbios pertenecen a Salomón, pero hay una buena cantidad de proverbios que se desprenden de las palabras de aquel hombre que pidió a Dios sabiduría. Aquel hombre que en lugar de pedir riquezas a Dios, en lugar de pedir a Dios que sometiera a sus enemigos, ese hombre hizo un acto que usted y yo tendríamos que hacer cuando el Señor se le revela en un sueño y él le dice: Señor, oiga lo que dijo este hombre. Dice: Señor, le dice, yo soy joven, tu pueblo es tan numeroso, le dice, que, oiga esta frase, le dice, es que yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir, le dice. Entonces yo lo que necesito es que me des sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Salomón en ese acto? Él está teniendo la sencillez de corazón de aceptar que él no tiene la sabiduría, y por lo tanto, si no tiene la sabiduría, no será lo suficientemente prudente para poder guiar a aquel pueblo. Y a mí me encanta en Reina Valera cómo se traduce esa parte, porque dice: no sé ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, entrar y salir de un lugar es lo más fácil, ¿no? O sea, eso es lo más sencillo. Entonces, él lo que le está diciendo es, el rey tenía que salir delante del pueblo, tenía que guiar al pueblo. Entonces él dice: yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, soy joven, le dice el Señor, soy joven. Recuerde que Salomón va a cargar sobre sus espaldas el recuerdo de su padre. El recuerdo de un rey que se llamó David, que fue el hombre que unificó a la nación, un hombre que fue totalmente diplomático, un hombre que supo relacionarse con los reyes que les rodeaban, con las diferentes tribus. Se presentaron dificultades y David consultaba al Señor, oía a sus consejeros, oía a su general de batalla. Era un hombre que fue tomando en el camino una prudencia extraordinaria. De hecho, hubo un episodio en la vida de David cuando él todavía no es rey. Atención a esto, él todavía no es rey, que él está a punto de cometer una imprudencia. Porque había por ahí un hombre que era muy rico, muy rico. Y David en ese entonces, él andaba por ahí escondiéndose porque Saúl lo quería matar. Y entonces, en una de esas, David dice: bueno, este hombre ha de estar muy agradecido con nosotros por todo lo que hemos hecho. Les hemos dado seguridad y patrullaje 24/7. Ha estado tranquilo, así que seguramente va a estar agradecido. Y viene David y se permite pedirle a aquel hombre cierta ayuda. Y el hombre dice: bueno, dice, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Dice: bueno, hoy como se ha puesto de moda, dijo, que por ahí andan un montón de esclavos que se le han escapado a sus señores, dijo, quizás este ha de ser algún otro, porque este hombre ya sabía del problema de David con Saúl. Entonces viene este hombre que se llamaba, eso hermano, me encanta que estén conectados, se llamaba Nabal. Este hombre le hace ese desprecio a David, y David se enfurece. Y David se siente indignado. ¿Cuántos de ustedes ya se han sentido indignados alguna vez? Levanten la manita quienes ya han estado indignados por algo y dicen: qué indignación, es que aquí me dolió, es que no me lo esperaba, es que yo aquí, yo allá, oh, si con eso me mató. Entonces lo mismo sucedió con David. Estaba indignado, y estando David indignado, dice: no, dijo David, agarren sus espadas porque hoy voy a ir a hacer justicia contra este hombre.
Y sabe, sale Abigail, la esposa, atención hermanas que están aquí, que son esposas ustedes, sale y ella se le atraviesa en el camino a David y le dice, mi señor, le dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le dice, mire, le voy a decir algo, le dice, cuando usted sea rey, le dice, y le recuerda la promesa, le recuerda que era ungido, y le dice, cuando usted sea rey, se imagina que después digan por ahí, ¡ay, ve el rey, vive el rey! Y cuando usted dé la vuelta digan, este fue el que mató a Nabal. Sí, este ya lleva sus muertitos, varios muertos lleva ya. Ahí donde lo mira, todo espectacular al rey y todo, pero hizo sus cositas el rey. Entonces, aquellas palabras de Abigail lo hacen entrar en razón a David. Y David le dice, gracias, le dice David. ¿Qué mujer más sabia eres tú, qué prudente. Me haces desistir de esta locura que hubiera cometido. Entonces, gracias a Dios ahí no le queda, ¿verdad? En el registro a David ahí la mancha, la muerte de Nabal. Entonces, como le digo, David fue un hombre que llegó a desarrollar mucha prudencia. Y le voy a poner un ejemplo donde ya vemos a un David prudente. Ya no vemos al David que se airaba y sacaba la espada. Cuando David está saliendo de Jerusalén y sale Simei de la casa de Saúl y comienza a tirarle tierra y piedras y decía, hombre sanguinario, le decía, el Señor te ha pagado conforme a tus actos. Y entonces dice Abisai, saca la espada y dice, Señor, le dice, a ese perro muerto ahorita mismo le corto la cabeza. Pero ya vemos a un David muy diferente, muy prudente, y le dice, no, déjalo. ¿Y qué tal si el Señor lo ha mandado para que me humille más? Si aquí a mí lo que me toca, dijo David, es pedirle al Señor que esas maldiciones se conviertan en bendiciones. ¿No le parece que ya vea la distancia? Vemos a un hombre que ahora ya está actuando de forma diferente. Han pasado los años y lo vemos actuar diferente. Pues ese peso es el que cae sobre Salomón. El tener que heredar un reino y sobre sus espaldas la figura de un rey que había sabido conservar la paz. Entonces ahora encontramos a un Salomón que se humilla ante Dios y le dice, Señor, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Todo lo que hizo mi papá, solo él sabrá cómo lo hizo. Pero si uno lee los 2 libros de Samuel, usted se da cuenta, David decía, consultemos el Urín y el Tumín. Consultemos al Señor si vamos o no vamos. Y ahí estaba, por ejemplo, Joab, que era otro de los que lo asesoraba también. Usted se daría gusto. Lástima que ustedes no leen la Biblia, hermanos. Es que si leyeran la Biblia sería maravilloso. Hay uno que a mí me encanta, ¿no? Hace poco, creo que hace unas semanas atrás, hablábamos con mi hermano Daniel de cuando Joab convence a David para que permita que Absalón regrese a Jerusalén. Y él manda a una mujer que le dice a David, le dice, rey, yo tenía un hijo. Y David dice, dice David, aquí está la mano de Joab, ya entendí, dice, esto es Joab. Entonces David entendió que escuchar, aprender, crecer era la clave de la prudencia. Ese es el gran problema que tenemos hoy en nuestras iglesias. Que todos nosotros hemos aprendido muchísimas cosas, pero no queremos aprender prudencia. No queremos aprender. Entonces, esta noche estamos acá para aprender a ser hombres y mujeres prudentes delante del Señor. Entonces, lo que hay que entender es cómo se genera entonces la prudencia. Lo primero que quiero señalar es que ¿qué es prudencia? Eso tendríamos nosotros que entender. ¿Qué es prudencia? Bueno, espiritualmente es una cualidad. Es una cualidad espiritual. Y cuando yo hablo de que es una cualidad espiritual, entonces significa que usted no nació con ella. Usted no ha nacido con ella. Usted la va a tener que cultivar en usted. O sea, no es que uno diga, mire, gracias a Dios, cómo nació de prudente, ¿verdad? O sea, no, es algo que se va a tener que generar en la vida. Entonces, cuando hablamos de que es una cualidad, hay que entender cómo funciona esta cualidad.
Entonces, quiero hacer una figura para que usted pueda entender cómo funciona esta cualidad espiritual. Hay una base. Hay una base y sobre esa base se va a construir. Entonces, la base sobre la que se construye la prudencia es el razonamiento. Y cuando el creyente aprende a tener un razonamiento, entonces se va despertando esta cualidad espiritual que se da en dos etapas: en su hablar y en su actuar. Porque uno dice, hay que ser prudentes para actuar, o hay que hablar con prudencia, pero ¿dónde nace? ¿Dónde se genera? Por eso le digo, no es que usted nació con la capacidad de hablar con prudencia o de actuar con prudencia. Hay una base, desde esa base va a nacer la prudencia, y esa base es el razonamiento. El razonamiento. Note lo que dice el versículo que leímos. Versículo 23, estamos en el capítulo 16 de Proverbios, y dice el versículo 23: el corazón del sabio hace prudente su boca. Bueno, voy a tener que borrar esto para explicarle el versículo, pero hemos entendido, hay un razonamiento, que ese razonamiento, cuando yo lo llevo a cabo, entonces me hace prudente al momento de hablar, y por lo tanto, por consecuencia, me hace prudente también al actuar. Yo no puedo sin razonamiento actuar prudente o hablar con prudencia. Ni tampoco alguien puede actuar prudentemente si primero no ha aprendido a hablar con prudencia. Y esto, para que ocurra, debe de existir un razonamiento. Pero ¿a qué razonamiento nos estamos refiriendo? Veamos el versículo que hoy hemos leído. Lo primero, vamos a ir tomando las partes del versículo. Dice el corazón. El corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está enfocándonos a los pensamientos del hombre. Eso es lo que me está señalando la Escritura. Por eso no me dice el cerebro del hombre, sino que me dice el corazón. El corazón. Dios escudriña el corazón, es decir, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Esto es el corazón. Pero este corazón del que me está hablando el versículo le pertenece a alguien. Le pertenece a un sabio. Y la Escritura a mí me enseña que el que le teme al Señor es sabio. Aquel que siente temor por el Señor y por su palabra, ese hombre, esa mujer tiene sabiduría. Entonces estamos ante el corazón de alguien que sí teme al Señor. Eso es lo que hay que entender en el versículo. Por eso estamos seccionando el versículo, porque dice el corazón del sabio. Este corazón no es el corazón de cualquiera, es el corazón de un sabio, de alguien que teme a Dios, es alguien que se somete a Dios, es alguien que acude a la palabra de Dios, es alguien que dedica tiempo a escuchar a Dios, es alguien que cultiva su relación con Dios, es alguien que dedica minutos de oración, minutos de palabra, minutos de intimidad con el Señor, es alguien que, por ejemplo, no consume aquello que no debe de consumir, que sabe que le va a traer consecuencias negativas. Estamos ante alguien que, por supuesto, su corazón tiene un nivel de pureza que le permite pensar y sentir con sabiduría.
Entonces, luego dice que este sabio, este corazón que le pertenece al sabio, dice que a este hombre lo hace prudente. Note el orden en el que estamos. No es que él es prudente y que porque es prudente se hizo sabio. No funciona así, no. Él es sabio, su corazón puede pensar, puede razonar, que fue la base que pusimos. Él puede razonar, puede sentir, y por lo tanto ese razonamiento que está teniendo lo lleva a ser un hombre o una mujer prudente. Si no tuviese un corazón que estuviese lleno de sabiduría, sería incapaz de tener esa prudencia. Le vuelvo a leer el versículo. El corazón del sabio hace prudente, pero oiga, ¿qué hace prudente? Dice, su boca. ¿Qué es lo que lo hace prudente? Su boca. Pero no es esto, no son los labios. Realmente me está hablando de cuando habla. Y usted sabe que después de hablar, hacemos. Entonces, note el orden del versículo. ¿Amén o no amén, hermanos? Este es el orden en el que se da. Por eso dice, hace prudente su boca. El corazón del sabio hace prudente su boca, sus palabras. Por eso en este mismo libro usted va a encontrar que dice que los dichos del hombre sabio, dice, son dulces, son maravillosas, son palabras de consuelo. Pero las palabras que el necio da, dice que son como vinagre. Son como vinagre. No sé si alguna vez usted ha bebido vinagre. Pero las palabras del hombre que no es sabio, entonces por lo tanto su corazón está contaminado, no puede tener prudencia y por lo tanto es un imprudente, y cuando habla o cuando hace, lo hace sin prudencia. Y ahí es donde viene el problema de la imprudencia, que la imprudencia daña, causa daños. Pero el hombre que es prudente, por el contrario, trae paz con sus palabras, trae consuelo, trae alegría, trae bendición. Si nosotros, hermanos, recordamos, bueno, quizás algún día vamos a tener que hacer un estudio de proverbios, ¿verdad? Y ir proverbio por proverbio. Cuando uno encuentra en el libro de los proverbios, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que usted tiene que guardarse? El corazón. Porque de él van a salir sus pensamientos, sus sentimientos. ¿Y qué va a salir de su corazón? ¿Qué es lo que va a fluir de su corazón? Entonces, note que allí hay, bueno, por así decirlo, hemos hecho como una especie de diagrama, ¿no?, del versículo para poder entenderlo. Lo hemos ido poniendo por partes. Ahora, pero como ya nosotros entendimos esto, veamos qué es lo que sucede, cómo vamos a definir esto. Porque le dije, conocemos la palabra, pero ¿cómo podemos definirla? Bueno, la forma más práctica de poder entender la definición de prudencia es utilizando algunos sinónimos que nos permitan entender la prudencia. Por ejemplo, como estamos hablando de que dice que cuando habla, es lo que dice, hace prudente su boca. Entonces, ¿cómo son las palabras del prudente? Bueno, él siempre va a hablar de una forma justa, siempre va a hablar de una forma adecuada, siempre va a hablar con cautela, siempre va a hablar con moderación, siempre
El prudente va a hablar con reflexión. Es lo que ya dijimos, el razonamiento, reflexiona, no solamente abre su boca y explota para hacerlo, sino que reflexiona el peso de sus palabras, las consecuencias de sus palabras. Esa es una persona prudente. Entonces, note, ¿cómo podríamos definir nosotros a una persona y decir, esta persona es prudente, esta persona no es prudente? Porque cuando habla, sus palabras son justas, pero usted sabe que para ser justo, primero tenemos que razonar y reflexionar, ¿no? Su forma adecuada, tiene una manera adecuada de decir las cosas. La forma adecuada de hablar es cuando yo sé cómo decir las cosas. Y sé cómo decir las cosas porque depende a quién se las estoy diciendo. ¿A quién le estoy diciendo? No es lo mismo que yo le esté diciendo algo a usted que ya tiene 30 años, por ejemplo, que yo se las esté diciendo a un niño de 10 años. Tengo que encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quiero decir. Con cautela, el prudente sabe que sus palabras pueden bendecir o pueden herir. Y por lo tanto tiene la cautela al momento de hablar. No solamente se expresa o libera lo que hay en su corazón, sino que tiene la cautela. Es más, el prudente tiene la cautela de saber cuándo mejor guardar silencio, cuándo mejor no responder, cuándo es el momento adecuado para decir algo. Por ejemplo, yo no puedo usted estar en el momento más alegre de su vida y yo llegar a darle una mala noticia, ¿verdad? Usted ahí partiendo su pastel y yo llego y le digo, felicidades, fíjese que vengo a decirle que se va a morir. O sea, se imagina alguien que actúa de una manera así, ¿verdad? O sea, esa es la parte, o sea, con cautela, con cautela. Hace un tiempo yo conocí a un hermano y que le digo esto, hasta de saber dar las malas noticias, ¿no? Yo conocí a un hermano que él era ingeniero civil y él trabajaba para una empresa. Y una de las dificultades que el hermano encontraba en su trabajo es que cuando despedían a alguien, era él el encargado de dar aquella noticia. Y el jefe superior de él, este hermano me contaba a mí que le decía, mire, espere hasta que ya la persona que iban a despedir había terminado el día y cuando ya la persona estaba por irse, ahí dele la noticia. Para que trabaje todo el día, porque si usted le dice en la mañana ya no va a querer trabajar bien todo el día. Esa era la idea del jefe de él, ¿verdad? Y este hermano se hacía ese problema y me decía, ¿yo cómo hago, pastor? Me decía, si es tan difícil poder decirle a alguien, mire, ya no va a poder trabajar usted acá, ¿verdad? Entonces yo le decía al hermano, bueno, pídale a Dios sabiduría y encuentre usted en el día el momento para hacer las cosas. Y las palabras adecuadas, porque él estaba bajo autoridad. No dependía de él retener al empleado o despedir al empleado. O sea, eso era algo que él lo tenía que hacer sí o sí, porque eso era parte de su trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Encontrar hasta las palabras adecuadas, hacerlo con cautela. La moderación. Usted sabe que la moderación tiene que ver hasta con el tono de voz con el cual nosotros decimos las cosas. Decía, mi abuelita decía, el son hace la canción, decía. Yo bien me recuerdo de eso, que decía, el son hace la canción, decía. Es cómo decimos las cosas. ¿Cómo decir? No sé si ustedes, esposos, alguna vez ya sus esposas les han reclamado porque ustedes le dicen, te amo, como que le quieren pegar, ¿verdad? A la hermana y dice, no, decímelo con cariño, pues. Es como suenan las cosas, ¿verdad? Cómo suenan, y eso, hermanos, es algo que ocurre aquí en las iglesias. De repente, a veces hay personas que hasta se hacen un mal concepto de usted por la forma en la que usted habla. Fíjese que yo tengo ese problema, porque a veces quizás he hablado muy fuerte y algunas personas pueden llegar a pensar que les estoy gritando. Entonces yo trato de dulcificar mi voz para no ofender a nadie.
Entonces, porque hay que tener hasta cuidado, la moderación. Yo, hermanos, vengo de una época en el cristianismo en donde el que más gritaba, ese era el que más autoridad tenía, ¿verdad? El que más maltrataba a la gente, ese hermano sí que tenía autoridad. El que trataba de animarles a la gente, de hijos del diablo, de aquí, de allá. Entonces, y fíjese que nosotros somos así, ¿no? Somos bastante moldeables. Y las ovejitas son así, ¿no? Y entonces uno crece creyendo que aquello así es. Pero poco a poco uno va descubriendo, el Señor va permitiendo descubrir que cada uno de nosotros merece respeto. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo merece ser tratado con respeto. Y para eso se requiere mucha prudencia, porque se lo voy a decir, a veces hay personas que provocan. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, le acabo de poner el ejemplo de David con Nabal. Sí, Nabal de verdad que fue un desagradecido. Realmente era un desagradecido. Entonces hay personas que pueden provocar eso, pero es ahí donde uno tiene que recurrir al razonamiento, llenar mi corazón de sabiduría y que me lleve a tener esa prudencia. ¿Dónde? La reflexión. La reflexión. Usted se ha acostumbrado a tener momentos de reflexión. Usted reflexiona sobre las situaciones que están pasando en su vida. Cuando llega un problema, cuando llega una circunstancia, cuando llega una angustia, cuando llega una prueba, usted reflexiona sobre las cosas. Escucha opiniones usted. Había un pensador que dijo estas palabras, dijo que él necesitaba alguien que le pudiera contradecir. Porque si no me contradicen, dice, me voy a acostumbrar a creer que tengo la razón. Pero a nadie le gusta que le contradigan. O sea, todos estamos de acuerdo cuando nos dicen, así como usted dice, así es. Así, es que mejor no se podía expresar. Esas son las personas que nosotros amamos que estén alrededor nuestro. Pero cuando hay alguien que me contradice, entonces ya esa persona ya no puede estar en mi círculo ni de amistades ni de servicio porque me contradice y así no funcionan las cosas. Por eso es que hay pastores dentro de las congregaciones que no les gusta, por ejemplo, tener un equipo de trabajo. No les gusta porque a ellos les gusta tener ellos la razón siempre. Aún así y se estén equivocando, pero ellos quieren tener la razón. Entonces, no tienen esa capacidad. Es que si alguien me contradice, me va a llevar a la prudencia porque me lleva a la reflexión. Por ejemplo, a mí, yo tengo mi equipo de trabajo y tengo 4 opiniones más. Y a veces le puedo decir, somos 5 trabajando en una mesa y a veces no estamos de acuerdo en algo. O sea, no estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo en algo, volvemos a agotar el punto. Y ya han habido detalles que los dejamos para la siguiente reunión porque no hay acuerdo. Porque nos lleva a una reflexión. Vemos los diferentes escenarios. Sí, pero si hacemos esto va a pasar esto. Vamos a mejorar esto, pero vamos a dañar esto. Y de repente alguien ve por allá y dice, miren, en esto no habíamos pensado. Es cierto, y todos llevamos la mirada hacia allá. Y decimos, nadie había pensado en esto. Es la capacidad de ver el panorama completo, de no ver solo una parte. Esa es la reflexión que nos lleva a la prudencia, a dar el paso con prudencia, con prudencia. Pero he reflexionado, lo he razonado. Como dice acá, el corazón del sabio hace prudente su boca. Bueno, y termina el versículo diciendo, y añade gracia, dice, a sus labios. Entonces, note que esa es la prudencia. Por eso le dije que conocemos la palabra, ¿no? Uno dice la prudencia, la prudencia, la prudencia. De hecho, creo que hay gente que hasta se llama así, ¿verdad? Prudencio o prudencia. Pero, ¿qué es? O sea, ¿cómo nosotros podemos desglosar la palabra prudencia? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Note lo que dice siempre en Proverbios. Siempre en Proverbios, pero en el Proverbio número 13.
en su versículo 16. Proverbio número 13 y versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Todo hombre prudente, todo hombre prudente procede, ¿cómo? Con sabiduría procede. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Por eso hay personas que se meten en problemas, porque no reflexionan lo que van a hacer, toman decisiones apresuradas, toman decisiones sin consultar a nadie, toman decisiones. Una de las cosas que yo he encontrado acá son hermanos que, yo digo, casi que ya cuando están en el aeropuerto le dicen a uno, fíjese hermano que me voy a regresar para mi país. Pero ya están casi que por subirse al aeropuerto, o sea, no preguntan, mire, y que uno les pueda decir, hermano, pero ¿y si usted regresa a su país? ¿Qué va a ir a hacer a su país? ¿Usted lleva algún capital para invertir? ¿Usted va o tiene alguna oferta de empleo cuando llegue? ¿Tiene una vivienda? O sea, los hermanos son así, son tan volátiles que una imagen vieron en internet y dicen, ay, dice, cómo extraño mi país, van para el país. O sea, no tienen esa capacidad de reflexionar lo que van a hacer, esa prudencia, la prudencia. Ahora, ¿cómo nosotros, o más bien las áreas en las que se aplica la prudencia? Bueno, hoy hemos visto el área espiritual, que es lo que estamos hablando, congregacional. Pero, por ejemplo, está la prudencia también en el manejo de sus finanzas. Hay muchos creyentes que son tan imprudentes con sus finanzas que 5 que ganan y gastan 10. O sea, una imprudencia. Bueno, hoy ya llegó la época del Natale, ¿verdad? Entonces ya comienzan a... ¿Han oído ustedes una frase que tienen por ahí? Dicen, me lo merezco. ¿Ah? ¿Quiénes ya han echado mano de esa frase? Me lo merezco. La otra es, para eso trabajo. O sea, me lo merezco. O sea, el problema, hermano, después es todos los problemas en los que usted después se encuentra durante todo un año debido a la imprudencia. Una de las cosas que me llama la atención a mí cuando voy a otros países es ver con la prudencia que conducen. Y cuando uno viene acá, uno se da cuenta de la imprudencia con la que conducimos acá, ¿verdad? Uno dice, ya estamos en Italia. Pero ¿qué es lo que no está pensando el imprudente cuando conduce? Piense usted, ¿qué es lo que el imprudente no está pensando cuando conduce? Cuando, por ejemplo, la señalética dice que 100 por hora es lo máximo en esa calle. ¿Qué es lo que no está pensando? ¿Está pensando en él? ¿No está pensando en su familia? ¿No está pensando en la familia de otros que podría afectar? Hay por ahí algo que dicen que normalmente el que ocasiona el accidente es el que queda vivo. ¿Y qué de la familia que se dañó? ¿Qué de la familia que se afectó? En todas las áreas. O sea, aquí podríamos, hermanos, usar una hora más para hablar de las áreas. Por ejemplo, ¿cómo ustedes se comportan delante de sus hijos? Los que tienen hijos, ¿son prudentes ustedes? ¿Son prudentes en sus trabajos ustedes? ¿Son prudentes ahí donde ustedes trabajan de tal manera que hasta sus respuestas son respuestas que llevan a los demás a decir, sí, es cierto, fulanito es cristiano, o la fulanita va a la iglesia, es cristiana de verdad? ¿O es tan imprudente usted que después las personas dicen, y va a la iglesia? Y dice que hasta tiene una reunión, un culto que hacen ahí en la casa de él o de ella. Porque nos exponemos por nuestra imprudencia. Como le decía, la prudencia en nuestros hogares. Hay padres que ventilan sus problemas en frente de sus hijos, se gritan en frente de sus hijos.
¿Ya se dio cuenta usted la imprudencia que está cometiendo? El mal ejemplo que le está dando a sus hijos. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Que sus hijos van a llegar a normalizar los gritos y los insultos. Cuando una mujer, por ejemplo, menosprecia a su esposo, ese es el ejemplo que le está dando a sus hijos. Ese es el ejemplo que usted está dejando en el corazón. Si es una hija, la hija dirá, ah, bueno, mi mamá así trataba a mi papá, y va a creer que así es el asunto. Y si es varón, algún día alguna mujer lo va a maltratar a él, porque como la vio a usted maltratar al papá y ver que el papá se lo aguantó, va a decir, ah, pues así es. La imprudencia tiene graves consecuencias. Graves consecuencias. Yo, hermanos, los animo a que sigan leyendo este libro de los Proverbios. Hermanas que están acá, ¿saben qué dice este libro acerca de ustedes? Que la mujer que es sabia edifica su casa. La insensata, la que no tiene prudencia, dice que con sus propias manos la derriba, la destruye. Hermanas que están acá, sean prudentes con sus esposos, respétenlos, respeten la opinión de ellos, respeten la palabra de ellos, respeten las posiciones de ellos. Recuerde que en todo caso usted fue quien aceptó casarse con él. Porque ahorita estamos a tiempo. Si hay alguna hermana que fue obligada a casarse, por favor, levante la mano. Algo podríamos hacer ante las autoridades, pero si no la obligaron, sino que con su gusto usted se casó, entonces, ¿qué hacer, verdad? Esa imprudencia que existe en los matrimonios de estarse señalando todos los defectos. Pero ¿por qué no se los vieron antes? ¿Por qué no tuvieron la prudencia de conocer bien a la persona antes? Por eso le digo, hay tantas áreas, ¿verdad? Yo solo estoy así como un poco a la carrerita, pero bueno, vamos a ir concluyendo el tema. Me queda demasiado todavía acá, pero recuerde que en algún momento tenemos por muy buena costumbre en esta iglesia volver, tal vez dentro de un año, volver a tocar los temas y dar una perspectiva siempre más al tema. Entonces, nosotros podemos concluir que la prudencia es una conducta de respeto. Esa es la prudencia, es una conducta de respeto, en donde yo respeto a los demás, respeto la postura, la opinión de los demás, la vida de los demás. Yo respeto los espacios de los demás. Como dije, es una de las imprudencias más repetidas que han existido en las congregaciones, son aquellos que se permiten la libertad de criticar a otros hermanos. Eso es imprudencia. Si usted cree que su hermano o su hermana no se encuentra en un estado espiritual como debería de ser, ore por él o por ella. Ayúdele dándole un buen ejemplo a usted. Pero no le denigre, no le lastime con su imprudencia. Debe de existir esta conducta de respeto. Se debe de respetar la vida. Se debe de respetar los sentimientos de los demás. Esto podríamos hasta aplicarlo, por ejemplo, en las conductas que tenemos nosotros entre hombre y mujer, ¿no? Usted sabe que la mujer fue creada por Dios de esa manera. Ellas pueden estar viendo una película y de repente ya están llorando, ¿no? En cambio, uno de hombre hasta vuelve a ver así como... Por eso. Nosotros somos totalmente diferentes, ¿no? Dios estableció diferencias entre nosotros, pero parte de esa prudencia es ese respeto que debe de existir. Hace poco yo conversaba con un pastor que está pasando una situación bastante difícil.
al grado que si él no hubiese tenido la libertad de transmitirme su situación, yo jamás hubiese imaginado que él está pasando esa situación. O sea, porque no se le nota. Parece que los hombres llegan a desarrollar esa habilidad, ¿verdad? La habilidad de ocultar su preocupación, de ocultar la ansiedad, ocultar la agonía. En cambio las mujeres no, ellas tienen muy a flor de piel todos sus sentimientos, ¿no? Entonces el hombre debe saber establecer una línea de prudencia hacia su esposa, como la esposa debe de establecer una línea de prudencia hacia su esposo. Los que tienen hijos adolescentes, sean prudentes con sus hijos, porque ellos están atravesando una etapa que, por favor, hermanos, no lo olvidemos, nosotros pasamos por ahí. O sea, nosotros fuimos adolescentes. Quizá a usted ya se le borró de la cabeza cómo fue usted de adolescente, ¿verdad? A mí no se me ha olvidado qué tipo de adolescente fui. Entonces, estamos obligados en esa prudencia. Ahora, con esto, hermanos, y es muy importante, no quiero terminar sin decir esto. La prudencia no es, hemos dicho todo lo que la prudencia es, pero quedaría muy ambigua la enseñanza si no aclaro esto. Si hay algo que la prudencia no es esto, es disimulación o temor. No es, la prudencia no es esto. ¿A qué me refiero? A que al decir que nosotros debemos de tener prudencia al hablar y al actuar, no estoy diciendo que nosotros debemos de disimular como que no ha ocurrido nada. Porque a veces eso sucede también dentro de la iglesia, ¿no? Que de repente uno dice, usted podría haberlo entendido incluso esta noche así, si yo no lo culmino de esta manera. Es decir, tengo ganas de corregir al hermano o a la hermana. Por ejemplo, si usted es un coordinador, una coordinadora, usted tiene, y decir, pero es que tengo que ser prudente, no le quiero lastimar. No, es que ya dije, hay un razonamiento. Ese razonamiento a mí me lleva a tener la capacidad de encontrar la cautela para hablar con la persona, de tener las palabras adecuadas, el tono adecuado, pero no me está prohibiendo que lo que se tiene que señalar, se debe de señalar. Lo que sucede es que hay que hacerlo con prudencia, pero se tiene que hacer. Por ejemplo, no quisiéramos que alguno de ustedes de repente se le llame la atención y diga, el hermano anciano no está siendo prudente conmigo y no lleva a cabo lo que el pastor dijo. No, usted tiene todo el derecho a que se le trate con respeto, con prudencia, por supuesto. Todo lo que es señalado. Pero eso no significa que si usted en algo está fallando, no se le tenga que señalar. O sea, eso es algo moral, ¿no? Que desde que uno entra y es parte de una congregación, uno lo está aceptando. No lo está aceptando. Por ejemplo, si usted se convierte en un servidor de la iglesia, usted está aceptando que hay normas, que no le dimos, por supuesto, un contrato, ¿verdad? Por escrito, notarial, donde usted firmó que aceptaba. Pero por eso digo, es un contrato moral, que usted cuando ingresa como un servidor de la iglesia, usted está aceptando esa situación. Usted está aceptando que hay autoridades dentro de la iglesia y que en determinado momento se le va a señalar si en usted se da una carencia, si en usted se está dando algún vacío que nosotros como autoridades deducimos que podría causarle a usted un problema espiritual. De lo contrario, cuando una persona no está en ese compromiso moral, tiene total libertad de ser parte del pueblo. Porque el hermano que viene y es parte de la congregación no está sujeto dentro de esos reglamentos, porque no sé si usted sabía que, por ejemplo, las áreas de servicio tienen reglamentos internos a los cuales el que ingresa se está sometiendo. Porque tenemos, bueno, ya hoy en enero vienen los nuevos llamados de servidores, ¿verdad?
Entonces, hay una gran emoción cuando a uno lo llaman a servir y uno pasa aquí al frente y oran por uno y todo, y qué emoción, y tomémonos una foto. Pero cuando ya vienen los requerimientos es cuando ya la gente ya no le parece. Pero es por eso. O sea, la prudencia no nos está diciendo que vamos a disimular, que usted no va, si usted es irresponsable, pero vamos a hacer de que no es. Porque queremos ser prudentes y no lo queremos dañar. No, lo estaríamos dañando si lo dejamos que sea como es. O sea, es todo lo contrario, ¿verdad? Que usted se congrega cuando quiere, que usted vive su servicio como usted le da la gana, y nosotros, hay que tener prudencia. Entonces, tenemos miedo de decirle algo. Tenemos miedo, le vayamos a decir algo y se vaya a ir de la iglesia. Porque hay mucha gente inmadura que con eso lo resuelve, ¿no? Que si se le llama la atención, entonces se dan por ofendidos y todo lo arreglan con me voy de la iglesia. Y como claro, usted sabe que yo veo ese fenómeno, ¿no? De que a la larga las iglesias no crecen, sino que reciclan. O sea, reciclan, los hermanos pasan así, van reciclados por todas las iglesias. Van reciclados porque no quieren crecer espiritualmente. Quieren vivir el cristianismo a su manera, entonces, y esperan que uno sea, entre comillas, prudente y no diga nada. Entonces, no, esa no es prudencia. Esa no es la prudencia. La prudencia me lleva a buscar la manera de ayudarle. Me conduce a tener la cautela para hablar con usted, de razonar lo que le quiero decir, pero se lo tengo que decir. Esa es la diferencia. Bueno, el tiempo se me agotó, hermanos, pero que el Señor nos ayude a todos a ser prudentes, ¿verdad? Que recuperemos, que nos comprometamos a buscar esa prudencia en nuestra vida. Que tengamos prudencia a la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora de servir en nuestros hogares, en nuestras finanzas, con nuestros hijos, en medio de nosotros como hermanos, que seamos prudentes en todas las áreas de nuestra vida. Porque, como lo leímos ahora, el corazón del sabio, que Dios nos ayude a crecer en sabiduría. Amén. Vamos a llegar hasta acá, hermanos. Hagamos una oración. Señor, te doy gracias en esta noche por la bendición que nos ha sido concedida de examinar siempre tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la vida. En ella, Señor, encontramos lecciones maravillosas que nos conducen a crecer. Ayuda, Señor, a este pueblo que hoy se ha reunido a crecer espiritualmente. Que cada uno de nosotros podamos identificar esa necesidad que tenemos de crecer. Que con honestidad podamos examinar, como dice tu palabra, nuestras propias vidas. Y darnos cuenta que necesitamos llenar nuestros corazones de sabiduría para poseer razonamiento, y que ese razonamiento nos lleve, Señor, a tener una vida de prudencia, que nuestro hablar, nuestro actuar siempre esté marcado por la prudencia. De tal forma que nuestras palabras y nuestras acciones no sean tropiezos, sino bendición en medio de todos los demás. Gracias, Señor, esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30, viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30, sábado, células familiares, y no puede faltar el día domingo. Culto general a las 15:30. Te invitamos.